tal como marcar uno de los propósitos de su fundación. Formar profesores para incorporarlos a las comunidades marginadas, para paliar las ingentes necesidades del contexto rural de nuestro país. Hoy, a 97 años de su fundación, la Escuela Normal de Ayotzinapa continúa con la formación de profesores que se incorporan a los contextos rurales marginados del territorio nacional. Antes de continuar, me gustaría que dáramos un aplauso a todas las mujeres que se dieron la oportunidad de festejar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Un reconocimiento a todas y mi gratitud eterna. Felicidades. Bueno, después de este breve paréntesis, damos una cordial bienvenida al doctor Sergio Carbón, que nos acompaña hoy con su presencia a través de los medios digitales para conmemorar los 97 años de fundación de nuestra querida escuela. Y sobre todo, agradecer la disponibilidad de hacer todo para estar en este día con nosotros, para compartir sus saberes en este diálogo académico con la comunidad aquí presente. Para lo cual, la logística de participación se desarrollará en dos momentos. En el primero, escucharemos con atención la ponencia Aprendizaje basado en proyectos del programa sintético al programa analítico. Y en el segundo momento se realizarán una serie de preguntas por parte de los asistentes sobre la temática abordada. En este sentido, permítanme dar lectura a una breve síntesis de los trabajos de nuestro invitado. El doctor Sergio Doctor es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es uno de los líderes de la socioformación, un nuevo modelo pedagógico construido desde Latinoamérica con base en el trabajo colaborativo de nuestros ha sido profesor invitado, asesor y conferencista en 18 países de Iberoamérica en torno al trabajo con proyectos, el diseño curricular y los ciclos pedagógicos. También ha sido asesor de la reforma educativa de varios países de Latinoamérica. Es autor y coautor de más de 34 libros en los que aborda la temática de la socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa. Estos publicados en diferentes países como Colombia, México, Venezuela, Perú, España, Estados Unidos. Directo, John. Entre sus recientes publicaciones en el año 2021 se encuentran proyectos formativos del aula a la comunidad, COVID-19, retos y oportunidades para la socioformación y el desarrollo social sostenible, prácticas docentes y transformación de las aulas, trabajo colaborativo en investigación académica, un enfoque socioformativo, por mencionar algunos de sus más recientes obras. También es autor de más de 120 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas
y editor asociado de la revista Fronteras en Psicología, indexada en Scopus y JCR en la sección de Psicología Educativa. Obtuvo la medalla de honor a la investigación en educación por parte de la Universidad de Anáhuac en el año 2002. Cuenta en su haber con 4 doctorados honoris causa. El primero por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos del Perú. El segundo doctorado honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica. El tercer doctorado honoris causa por la Universidad de Cuautitlán Izcalli de México por sus contribuciones a la transformación de la educación. Y por último, el doctorado honoris causa por la Alianza Internacional Marruecos, México y el Mundo, soportado por el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad de Marruecos. Asimismo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en la Educación, entregado por el Consejo de Educación y Capacitación Queretana. Y en el año 2017. Después de compartir esta breve semblanza académica, cedo la palabra al doctor para escuchar la conferencia magistral. Programa analítico. Adelante, doctor. Hago parte de un colectivo que se llama la Avanzada de la Nueva Escuela Mexicana, que está conformado por maestros que trabajan en diferentes niveles educativos y con diferentes funciones. ¿Estás dentro, Miguel? ¿Estás dentro? ¿A todos nos sacó, ¿ah? Sí, ya me dio el acceso. ¿A todos nos sacó? Ya me dio el acceso. ¿Será que esto afectará el programa administrativo burocrático? Nosotros mismos lo escuchamos. Perdón, ¿no me están escuchando? Maestro. Sí, por favor, me confirman por favor en el chat si me están escuchando. Perfecto, me están escuchando. Bueno, una disculpa. Gracias, muy amable. Les estaba compartiendo que venimos recorriendo el país con el colectivo de la Avanzada de la Nueva Escuela Mexicana.
Debe estar basado ya en proyectos y que se deben agregar las estrategias. Luego aquí, en esta tercera imagen, cuando se describe qué es el programa analítico, vemos lo siguiente, miren. El programa analítico es el programa del profesor. Permite la adaptación del programa sintético al contexto particular del grupo, del momento y la perspectiva del docente. Consiste en la planeación puntual del programa. Eso es totalmente erróneo. El programa analítico no es la adaptación del programa sintético al contexto particular del profesor, porque el programa analítico es un proyecto de la escuela, no del profesor. El programa analítico no se adapta a un grupo específico. Lo que se construye con cada grupo son los proyectos. Y en los proyectos es donde deben estar las actividades, los propósitos, el problema, la contextualización a un grupo específico, etc. Entonces, aquí ya hay varias conclusiones que quiero que evitemos en este proceso y con las cuales nos encontramos nosotros en el colectivo de la avanzada todo el tiempo. Dicho esto, entonces, vamos entonces a entrar en materia. Y les voy a compartir
¿Cómo es que estamos trabajando el programa analítico en la actualidad de una manera sencilla, sin aumentar demasiado el trabajo administrativo y con claridad? Y eso está enmarcado en 4 pasos. Aquí los tenemos. No son los pasos oficiales de la SEP, no. Son 4 pasos que nosotros hemos venido construyendo en las escuelas y que está ayudando a clarificar más este proceso. Obviamente aquí están las políticas que ha planteado la SEP, porque vuelvo y lo digo, esto está articulado a la nueva escuela mexicana. Entonces, los famosos 4 planos están aquí. Lo que es el plano de la problematización, de la contextualización, del codiseño y la planeación del didáctico, pero de una manera más aterrizada, más sencilla. Veamos los 4 pasos. Primer paso, tenemos que tener un dominio profundo de lo que es el currículo sintético, que es el currículo general, nacional. Y ese currículo sintético no lo vamos a dominar en una sola sesión o en un solo consejo técnico escolar. El currículo sintético hay que estudiarlo todo el tiempo, durante años, que dure todo eso. Siempre que vayamos a hacer una planeación didáctica hay que revisar el currículo sintético, porque ese es el referente. Segundo paso, realizar el diagnóstico educativo comunitario, que nos permita determinar todos los problemas que hay en nuestra comunidad y que debemos abordar en el proceso educativo. No 1, 2 o 3 problemas, como estamos encontrando en muchas escuelas que tienen ese planteamiento y que les han dicho que se tienen que enfocar en pocos problemas. Eso es incorrecto. Si nos enfocamos en pocos problemas, vamos a tener muchas dificultades para la contextualización de los contenidos y de los procesos de desarrollo y aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico amplio, integral, sistémico, que aborde todas las áreas de la comunidad y que permita detectar los diferentes problemas y luego los categorizamos. Tercer paso, tenemos que trabajar la contextualización, pero la contextualización a partir de una priorización de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a trabajar, de acuerdo con la temporalidad que se determine. El programa analítico se puede hacer para 1 mes, 2 meses, un trimestre o todo el ciclo escolar. Y lo que hemos encontrado es que muchas escuelas están pensando el programa analítico para todo el ciclo escolar. Y eso no tiene por qué ser así. El programa analítico se puede pensar con otras temporalidades. Entonces, en el marco de una determinada temporalidad, 1 mes, un trimestre, un semestre o todo el ciclo escolar, pues hay que establecer la prioridad en los procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, cuáles procesos de desarrollo de aprendizaje se van a trabajar al inicio, cuáles van luego y con cuáles se terminaría el ciclo escolar. Junto a esa priorización hay que establecer relaciones entre los procesos de desarrollo de aprendizaje, entre los campos. O sea, no nos podemos enfocar y trabajar cada campo por separado, porque eso es volver a la educación tradicionalista, a la educación que hemos traído de otras regiones distintas a Latinoamérica. Nos tenemos que emancipar, tenemos que comenzar a trabajar articulando los campos formativos, no a separarlos. Entonces, yo les invito a que en los consejos técnicos escolares trabajen articulando y relacionando los campos formativos, no separándolos. Y dentro de los campos formativos, articular también las disciplinas, que son las que reemplazan las asignaturas. Asimismo, en este paso 3 es necesario determinar en el colectivo de la escuela si se requieren nuevos contenidos o no, o si se requieren nuevos PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. A veces se requieren y otras veces no. La determinación de problemas de la comunidad no es codiseño, que es otra de las confusiones con las cuales nos hemos encontrado.
que vamos a las escuelas y nos dicen que ya tienen el codiseño porque identificaron los problemas de su comunidad, que son diferentes a la comunidad vecina. Eso no es correcto. El codiseño no se refiere a integrar los problemas de la comunidad, no. El codiseño se refiere a plantear nuevos contenidos y o procesos de desarrollo de aprendizaje que sean necesarios para abordar los problemas que se tienen en la comunidad y que no se encuentren en el programa sintético. Entonces, a veces es necesario agregar estos contenidos y otras veces no. Y por último está el paso 4. Planear los proyectos interdisciplinarios, que creo que es la metodología más pertinente para abordar la nueva escuela mexicana y los programas de estudio que se han planteado, en comparación con otras metodologías. Bien, vamos entonces a hacer este desarrollo para que podamos entender de dónde salen los proyectos interdisciplinarios. Y lo voy a hacer siguiendo estos 4 pasos. Entonces comencemos con el paso 1, el currículo sintético. En el currículo sintético es muy importante que tengamos ante todo un círculo de estudio continuo en una determinada red social, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, etc. Y que en este círculo compartamos infografías, síntesis, ejemplos, pero también confusiones, ejemplos de lo que no deberíamos de hacer, como les comenté al inicio, tener debates, discutir, compartir esto con los mismos estudiantes y con los padres de familia, a ver cómo lo perciben y qué sugerencias nos dan, realizar lecturas, etc. Y esto, vuelvo y lo digo, debe ser algo permanente, no de este ciclo escolar, sino de todos los ciclos escolares donde esté vigente esta reforma educativa. Que además nosotros en la nueva escuela mexicana proponemos que se implemente completamente en el siguiente ciclo escolar, que no se implemente por grados, sino que en el siguiente ciclo escolar se implemente completamente. ¿Por qué? Porque esto facilitaría que todos nos beneficiemos de este tipo de actividades como está haciendo la Escuela Normal de Ayotzinapa, que nos está compartiendo aquí con cientos de maestros, y que también nos podamos apoyar en los nuevos libros de texto que vienen por proyectos y enmarcados en la nueva escuela mexicana, y también para que el trabajo colectivo pueda tener un mayor impacto en los alumnos. Bien, pero esto es obviamente una decisión que cada colectivo debe tomar. Pero en nuestro colectivo hemos visto que ese sería un camino importante a considerar, que en el siguiente ciclo escolar comencemos la implementación de todo el proceso. Ahora bien, podemos también tener unas fases e ir implementando esto poco a poco para que lo hagamos con una mayor comprensión y dominio. El programa sintético, como todos sabemos, se compone del perfil de egreso, de los ejes articuladores, de las fases, de los campos formativos que se trabajan en cada una de las 6 fases, y luego cada campo formativo se compone de contenidos y PDAs, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y además hay una serie de lineamientos a nivel de la didáctica y la evaluación basados en problemas. También otra confusión es si en el programa analítico tenemos que integrar las orientaciones didácticas y de evaluación. Eso no lo deberíamos hacer en el programa analítico. ¿Por qué? Primero, porque ya está en el programa sintético. Y segundo, porque eso hay que hacerlo cuando estemos trabajando los proyectos. Porque o si no, es doble trabajo y ahí va a aumentar la carga administrativa.
Y nos hemos encontrado con muchas escuelas en las cuales en el programa analítico tienen las orientaciones o las actividades didácticas por cada uno de los contenidos. Fíjense ustedes, hoy día me enviaron de una zona escolar, no de una escuela, de una zona escolar de un estado, el programa analítico, para que me enviara algún comentario, alguna reflexión. Y me encontré con que cada uno de los contenidos que se proponen tenían orientaciones didácticas y evaluación. O sea, todos los contenidos, en este caso eran de primaria, todos los contenidos de las 3 fases de primaria, fase 3, 4 y 5, tenían orientaciones didácticas y orientaciones de evaluación, junto con una temporalidad. Entonces, ¿eso a qué va a llevar? Pues a que se aumente la carga administrativa, porque ese trabajo hay que hacerlo cuando estemos en los proyectos, y en los proyectos muchas de estas cosas no tienen sentido, porque en los proyectos vamos a tener que articular contenidos, PDA, en función de los problemas y considerando uno o varios ejes articuladores. Muy bien, ¿cómo vienen los programas? A ver, los programas, hasta el momento, en los avances que se han compartido, vienen organizados por los 4 campos formativos, como lo estamos viendo aquí. Este es un ejemplo de primaria para la fase 4, que integra los grados 3 y 4. Y en cada uno de estos campos formativos, lo que vemos son contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Y entonces, cuando uno ve estas tablas, uno como que tiende a pensar que ya todo está organizado, que la SEP en su programa sintético ya nos está dando una priorización o una secuenciación, es decir, que nos está diciendo por dónde debemos empezar en lenguajes, con qué debemos continuar y con qué deberíamos finalizar en lenguajes. Y lo mismo en saberes y pensamiento científico. Uno pensaría que ahí ya están los contenidos organizados en secuencia para llevar un orden. Y lo mismo sucede con los otros campos formativos. Pues, ¿qué pasa? Eso no es así. En los programas no hay como tal ninguna priorización ni tampoco secuenciación. En los programas los contenidos simplemente fueron colocados. Y tampoco hay una relación entre los contenidos, que es otro gran error que estamos observando en las escuelas, que se tiende a pensar que porque están aquí los contenidos en esta tabla, ya están relacionados entre sí. No, aquí no hay como tal una relación. Esa relación nos toca hacerla en las escuelas, en el colectivo, entre los maestros. ¿Pero en función de qué? En función de los problemas que identificamos en cada comunidad. Entonces, la relación entre los contenidos va a ser diferente entre las distintas comunidades, porque los problemas son distintos, como también las características socioculturales. Por lo tanto, cuando veamos este tipo de tablas, tenemos que verificar si es que ya la SEP nos está dando una relación entre los contenidos y PDA o no. Hasta este momento eso no ha ocurrido. Y si no ocurre, pues es algo que nos toca hacer en el programa analítico. Porque sin estas relaciones no vamos a poder construir proyectos que realmente tengan impacto en resolver los problemas que hay en nuestras comunidades. Algo en lo cual trabaja muy bien la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con este compromiso que tiene con la comunidad. Por ende, necesitamos el paso 2, que es el diagnóstico educativo comunitario, que nos permita identificar cuáles son los problemas que tenemos en nuestra comunidad. ¿Para qué?
para poder establecer una priorización en los contenidos y PDA de cada campo formativo y establecer también relaciones entre los campos. Porque si no tenemos problemas de la comunidad, no va a ser posible establecer esta relación con pertinencia, con sentido, con significado. Se va a quedar en el papel, en el discurso, en un buen documento, pero un buen documento sin poderlo aplicar, sin poder beneficiar a los estudiantes, a sus familias, para transformar las situaciones de pobreza en las cuales vivimos muchas comunidades latinoamericanas y también mexicanas. Por ende, es esencial un diagnóstico educativo comunitario integral que se oriente a determinar todos los posibles problemas que hay en la comunidad y no 1, 2 o 3 problemas, como estamos encontrando en muchas zonas escolares que lo están haciendo porque les han dicho en videos, en transmisiones, expertos, etcétera, que hay que hacerlo así para que sea más fácil. Por supuesto, es más fácil enfocarnos en 1, 2 o 3 problemas, sí, entiendo yo, pero ¿qué sucede si apenas nos enfocamos en unos cuantos problemas? Que no vamos a poder contextualizar el programa sintético, porque en el programa sintético hay contenidos diversos de todas las disciplinas, y entonces necesitamos una variedad de problemas importante para poder contextualizar todos estos contenidos. Por ejemplo, algunas escuelas nos dicen a nosotros que han identificado como problemas fundamentales la contaminación, la pobreza y la violencia intrafamiliar. Perfecto, muy bien. Con esos 3 problemas podemos trabajar los contenidos de lenguajes, claro. Podemos trabajar de lo humano y lo comunitario. Podemos trabajar muchos contenidos de ética, naturaleza y sociedades. Pero nos va a quedar muy difícil o imposible trabajar muchos contenidos de matemáticas, de física, de química, de biología. Entonces, mientras más problemas tengamos que sean realistas de la comunidad, más vamos a tener posibilidad de poder contextualizar este programa sintético para que realmente responda a las necesidades de cada una de las comunidades que hay en el país. Y poder establecer las relaciones entre los campos. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico educativo comunitario? Hay muchas formas de trabajar el diagnóstico educativo comunitario. Nosotros hemos encontrado en la práctica, trabajando con escuelas públicas, que lo mejor es hacer el diagnóstico educativo comunitario en colectivo. Pero en colectivo no es solamente entre los maestros, sino entre los maestros, las autoridades educativas, los padres de familia, los estudiantes y la implicación de personas de la comunidad. Por ejemplo, estudiantes que estén haciendo sus prácticas o su año de servicio social, o también ciertos profesionales que puedan apoyar este proceso, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, etc. Personas de las distintas iglesias que también se puedan unir, y así sucesivamente, para ayudarnos a hacer un diagnóstico integral de los problemas que realmente hay en la comunidad, y esto ayudaría mucho a que el programa analítico tenga pertinencia. Asimismo, sugerimos que el diagnóstico educativo comunitario no se comience a planear cuando inicie el ciclo escolar, sino que se comience a planear desde el ciclo escolar anterior. En este sentido, apreciados participantes, maestros, yo les invito a que reflexionen sobre la posibilidad de que en este ciclo escolar comiencen a planear también el diagnóstico educativo comunitario que se haría en el siguiente ciclo escolar, para así ganar tiempo, de tal manera que este diagnóstico educativo comunitario oriente bien el trabajo desde el inicio en la escuela. Y que participen todos los actores, y que se haga con instrumentos pertinentes, porque muchas veces el diagnóstico se hace entre los mismos maestros.
Y esto lleva a que no se detecten con profundidad los problemas reales que hay en la comunidad. Yo he venido hablando aquí de comunidad y sé que es un tema que se ha trabajado muchísimo, pero no falta que todavía exista confusión sobre qué significa comunidad. Cuando hablamos de comunidad, no nos estamos refiriendo a las comunidades vulnerables, que todavía algunas personas siguen insistiendo de que ese es el concepto que se tiene en la nueva escuela mexicana. No. En la nueva escuela mexicana la comunidad no significa una comunidad vulnerable. En la nueva escuela mexicana la comunidad significa la reunión de los estudiantes, las autoridades, la escuela, las familias, la población que rodea la escuela, el ambiente y la fauna, en el entorno local, regional, nacional y global. En el pasado, pero también en el presente, viendo hacia el futuro, en un determinado espacio geográfico. Entonces, es un concepto inclusivo, que no tiene que ver con una determinada clase social, o nivel sociocultural, o nivel socioeconómico. Por ende, todos vivimos en comunidad. Cuando se dice que la nueva escuela mexicana tiene como núcleo la comunidad, a lo que se está refiriendo es a este concepto inclusivo, que la nueva escuela mexicana está orientada a que todos mejoremos nuestras condiciones de vida, que superemos los problemas que tenemos, como la pobreza, las adicciones, la violencia, el racismo, la falta de inclusión, la contaminación, las adicciones, los embarazos no planeados, la falta de empleo, y así sucesivamente, la corrupción, la violencia. Entonces esos son los problemas que tenemos que identificar en el diagnóstico con el apoyo de instrumentos abiertos, instrumentos cerrados, instrumentos mixtos, y es muy importante aplicar instrumentos para las diferentes dimensiones, como podemos ver aquí en este acercamiento, en esta diapositiva. Aquí estamos hablando de varias dimensiones, tal y como nosotros lo hemos venido sugiriendo desde hace varios años en el modelo pedagógico de la socioformación, que es un modelo que hemos venido construyendo con maestros en Latinoamérica desde hace más de 18 años, y que México ha sido un país que ha contribuido muchísimo al desarrollo de la socioformación. Y en la socioformación nos encontramos todos aquellos que buscamos una pedagogía que nos ayude a superar nuestras problemáticas, a desarrollarnos como comunidad, con nuestra identidad, en oposición a todas aquellas pedagogías que hemos importado de otras regiones, como Europa, Estados Unidos y Asia, que se han tratado de imponer sin una contextualización. Mi lucha durante casi estas 2 décadas es una lucha similar a la que tiene la normal rural de Ayotzinapa de buscar una identidad. Lucha que hoy día está también en el marco del colectivo de la avanzada de la nueva escuela mexicana, que no somos ningunos avanzados, sino que al contrario, somos un grupo de maestros que estamos recorriendo regiones, tratando de abrir caminos para que otras instituciones, como por ejemplo la SEP o la Secretaría de Educación de los estados, las normales, etcétera, puedan luego tener una mayor fortaleza en las acciones que comparten con los maestros. Aquí entonces, desde la socioformación proponemos 5 divisiones como mínimo que hay que tener en cuenta en un diagnóstico educativo comunitario, como la población y el entorno ambiental, el ambiente familiar, las habilidades académicas, la formación integral y la escuela y sus ambientes de aprendizaje. Y en cada dimensión nos centramos en determinar fortalezas y problemas. Y esos problemas luego los categorizamos, determinando cuáles son problemas más de efecto, cuáles son problemas más de causa, cuáles son problemas más frecuentes, cuáles son los problemas menos frecuentes, y así sucesivamente.
Sin olvidar tampoco los problemas que hemos tenido durante siglos en los estudiantes latinoamericanos, como los problemas de comprensión de lectura, los problemas relacionados con el proyecto ético, con el pensamiento crítico, con su bienestar socioemocional, etcétera, que deben ser parte de esto en el marco de lo académico, de la formación integral y también de la población. Ahora bien, hay muchas formas de sistematizar la información de un diagnóstico. Una de esas formas que nos ha ayudado en este proceso es esta que ustedes están viendo aquí, que no es ningún formato, sino simplemente una forma de poder ordenar toda la información. Aquí tenemos las 5 dimensiones y en cada dimensión determinamos las principales fortalezas y los problemas a los cuales debemos apuntar en el trabajo con los estudiantes. Y esos problemas los categorizamos en función de su relevancia o de su impacto. Por ejemplo, aquí tenemos un diagnóstico hecho por una escuela de primaria. Este diagnóstico se hizo aplicando instrumentos abiertos, instrumentos cerrados, instrumentos mixtos, y con base en la aplicación de instrumentos se detectaron fortalezas y problemas. Esta es una forma de organizar la información que primero disminuye el trabajo administrativo y burocrático, porque a veces tenemos escuelas que se la pasan haciendo el diagnóstico 3, 4, 5 y hasta 6 meses. Y entonces vienen a tener el diagnóstico como en diciembre o en enero, y la pregunta es, si tenemos el diagnóstico en diciembre o en enero, entonces, ¿cómo vamos a sustentar que el trabajo que hemos hecho desde agosto ha sido pertinente y que se ha enfocado en problemas? Entonces, nosotros creemos que el diagnóstico se tiene que hacer en menos tiempo. ¿Para qué? Para que desde el inicio el diagnóstico tenga impacto en el trabajo que hacemos en el aula y los procesos de planeación, de didáctica y de evaluación sean realmente pertinentes. Pero bueno, cada escuela o cada maestro tiene también su forma de hacer el diagnóstico. Aquí les estoy mostrando solamente una alternativa. Por ejemplo, en población y en entorno en esta escuela de primaria se encontró en Fortaleza lo siguiente, que se ha avanzado en el cuidado de las zonas verdes, pero hay localidades, se ha avanzado en el cuidado de las zonas verdes y además se tienen localidades en las cuales se han venido conformando equipos comunitarios que están liderando la solución de problemas. Eso es muy relevante. Eso es una fortaleza de una determinada población, que se comiencen a cuidar las zonas verdes y que comiencen también que se comiencen a tener equipos de ciudadanos sin ningún salario, sino simplemente con el ánimo de ayudar a su comunidad. Luego, en el ambiente familiar, una fortaleza es que hay integración de las familias y que el 75% de estas asiste a las reuniones de la escuela. Y asimismo tenemos en formación integral que los principales intereses en los estudiantes son ver deportes en la televisión, los videojuegos y hacer retos. Y se ha comenzado a conformar un club de lectura en la escuela en la cual están participando algunos alumnos. En la parte académica se tienen algunos avances en lectura compartida, es decir, en lectura en público, y algunos alumnos comienzan a tener avances en lectura. Y en escuela y ambientes de aprendizaje, lo que se encuentra es que más de la mitad de los maestros han comenzado a trabajar con base en problemas, que es una fortaleza muy grande, dentro del marco de la nueva escuela mexicana, que plantea que independientemente de los diferentes lineamientos didácticos, el centro debe ser la resolución de problemas. Ese es para mí uno de los mayores logros de esta nueva propuesta educativa, y es por la cual yo personalmente le he dado todo mi apoyo desde el inicio, y estoy recorriendo todo el país por eso, porque está centrada en la resolución de problemas, porque eso es lo que más nos ha faltado en la educación tradicional,
que vuelvo y digo, no es una educación con identidad, sino que ha sido una educación que hemos traído de contextos muy distintos y por eso le ha faltado pertinencia. Por eso la educación no se ha centrado en los problemas que tenemos como la pobreza o el racismo, la falta de inclusión, porque tiene otros intereses, porque tiene otros énfasis. Bien, y en los problemas vemos que aquí ya hay como tal una priorización de estos. Por ejemplo, en población y en entorno, los principales problemas que se indican en esta escuela son contaminación por basuras en las calles, ese es el problema número 1. El problema número 2 es falta de una alimentación adecuada en las familias, lo cual está generando problemas de salud. El problema número 3 es alto nivel de desempleo, perdón, ahí cometí un error de dedo, desempleo. Vamos a corregirlo. Muy bien. 4. Poco emprendimiento en la zona. 5. Hay conflictos entre los vecinos. Bueno, no los voy a leer todos, porque esto nos va a ayudar mucho a entender el proyecto que les voy a presentar en la parte final, para que por favor me acompañen, porque les voy a mostrar cómo de aquí es que salió un proyecto que se está trabajando ya en esta escuela. O sea, es un proyecto ya real. Vamos a lo académico, las habilidades académicas. Vemos unas fortalezas, pero también vemos unos problemas muy serios. Miren ustedes, primer problema, el 65% de los alumnos no tienen el nivel esperado en lectura comprensiva o en lectura para el grado. Es una escuela de primaria, entonces aquí cuando se dice, fue un error haber dicho comprensiva, no. El nivel esperado en lectura para el grado que se esté considerando, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El 68% no tiene el nivel esperado en redacción de textos informativos y el 60% no tiene el nivel esperado en cálculo, también para el grado. En la formación integral, el primer problema es que el 75% de los alumnos casi no consume vegetales. Es un problema muy elevado, muy grande. Fíjense ustedes, el 75% de los alumnos casi no consume vegetales. ¿Cómo se determinó esto? Se aplicó un instrumento a los estudiantes para determinar cómo son sus prácticas de alimentación cotidianas. Al 35% se le dificulta trabajar de manera colaborativa. Esto también se identificó a partir de un test de trabajo colaborativo. Igualmente, el 10% de los alumnos expresa que hay alguna situación de acoso. Esto es bastante delicado. Bien. Y en la parte de la escuela y los ambientes de aprendizaje, falta ante todo trabajar con proyectos y aplicar más la evaluación formativa, entre otros problemas. Dicho esto entonces, a lo que voy es que esto simplemente es una pequeña síntesis. Aquí no están todas las fortalezas y problemas. He rescatado algunas cosas solamente para compartirles. Pero pueden ustedes apreciar que hay una diversidad de problemas. Y eso es muy importante para elaborar el programa analítico. Mientras más y qué hacer para abordar los proyectos, tanto nuestros propios proyectos como la contextualización de los proyectos que van a venir en los nuevos libros de texto que van a ser con base en esta metodología. En la página del Instituto de Investigación en la cual yo trabajo, que es CIFE, www.cife.edu.mx/recursos, les invito a que la anoten, van a encontrar una serie de instrumentos que les pueden servir como apoyo para realizar el diagnóstico educativo comunitario en estas 5 dimensiones. Entonces vuelvo y se las digo, www.cife.edu.mx/recursos. Este es un instituto de investigación educativa, investigación pedagógica, y en el apartado de cuestionarios para el diagnóstico educativo comunitario van a tener ustedes una serie de materiales e instrumentos que ya mismo pueden descargar en Word.
sin necesidad de registrarse, y la página tampoco detecta vuestra IP para luego estarle mandando publicidad. Aquí no se le envía publicidad a nadie, ni tampoco se hace publicidad en ninguna parte, como ustedes pueden ver. Y tenemos las 5 dimensiones, y hay ejemplos de instrumentos, vuelvo y lo digo, en Word, los pueden descargar. La mayoría de estos instrumentos los he elaborado yo con el apoyo de maestros en los trabajos colectivos que hacemos en escuelas, y ustedes pueden perfectamente cambiar estos instrumentos, ajustarlos, retomar lo que les sirva, quitar mi nombre, no hay ningún problema. Pueden colocar vuestro nombre o el de la escuela, como lo quieran. Pueden unir instrumentos. Entonces, por ejemplo, para la parte de la comunidad, yo les recomiendo mucho este pequeño instrumento que es para realizar el taller focal con líderes de la comunidad, que se hace entre 2 y 3 horas con la participación de alumnos y algunos padres de familia, y en esas 2 o 3 horas podemos identificar muchos problemas que esté viviendo la comunidad y que luego podemos retomar en el programa analítico y en los proyectos. Todo está en Word. También les recomiendo, respecto a la formación integral, un instrumento que yo elaboré con un grupo de maestros que se llama Escalera de la Laboriosidad, que también está en Word. Con este instrumento, ustedes pueden evaluar de una manera muy sintética y práctica 6 variables o 6 factores relacionados con el aprendizaje, poniendo a sus alumnos a realizar una pequeña actividad de lectura o la resolución de un problema con base en las matemáticas, etc. Y a medida que los estudiantes hacen la actividad de lectura o de escritura o de resolución de un problema, ustedes pueden observar en la escalera de la laboriosidad el nivel de inicio de la actividad, cuántos estudiantes iniciaron la actividad, cuántos estudiantes no iniciaron la actividad, y los que no iniciaron la actividad, ¿por qué no la iniciaron? Segundo, pueden determinar cómo está el grado de atención, es decir, pueden identificar quiénes comprendieron las instrucciones y quiénes no. Pueden también determinar el grado de terminación de las actividades, la metacognición, por ejemplo, quiénes corrigen errores y quiénes no corrigen, y también la motivación. Entonces, bien, todas estas 5 habilidades las pueden evaluar en una sola tarea, muy sencilla. Inicio y terminación de tareas, grado de comprensión de instrucciones, motivación, metacognición, concentración, etc. Bueno, vamos ahora al paso 3. El paso 3 es como tal la contextualización y el codiseño. Nosotros nos hemos encontrado que estos 2 procesos no se pueden trabajar de manera separada. O sea, no se pueden ver como 2 planos distintos en la práctica. Nosotros comprendemos perfectamente que así lo ha sugerido la Secretaría de Educación Pública y muchos expertos. Pero en las escuelas, cuando nosotros nos hemos metido de lleno a trabajar con los maestros esta parte, hemos observado o estamos observando que es mucho más práctico y sencillo articular las 2 cosas al tiempo. Es decir, que a medida que estemos haciendo la contextualización, también pensemos en el codiseño. Que no hagamos primero la contextualización y al final el codiseño. Porque hemos visto que aumenta el trabajo administrativo. En otras palabras, aumenta el número de horas que los maestros tenemos que dedicar a este trabajo o a esta tarea. Entonces, por eso es que nosotros sugerimos integrar todo esto en un solo paso, contextualización y codiseño. De tal manera que esto nos permita, primero, priorizar cuáles son los PDA que se deben trabajar con urgencia al inicio del ciclo escolar en los 4 campos formativos. Algo que no está establecido en este momento en el programa sintético. Puede que lo hagan más adelante, en otro avance, pero en este momento no. Segundo, establecer relaciones entre los 4 campos formativos, algo que todavía no se ha hecho y que hay que hacerlo. ¿Para qué?
para que los proyectos realmente sean interdisciplinarios. O si no, volvemos a lo mismo en la educación tradicionalista, que es trabajar por campos separados, o por disciplinas, o por asignaturas. Y de eso ya no se trata en el contexto. Porque los problemas se tienen que resolver es articulando campos formativos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar no se resuelve solamente con lenguajes. La pobreza no se resuelve solamente aprendiendo matemáticas. El racismo no se resuelve solamente aprendiendo ética, naturaleza y sociedades. No, los problemas se resuelven desarticulando los 4 campos formativos. Por eso es que yo les sugiero que en estos consejos técnicos que se están haciendo, no se trabaje de manera separada cada campo, sino que se trabajen de manera articulada, de manera sistémica, de manera unida, tal como al inicio lo estableció la nueva escuela mexicana y lo ha defendido la nueva escuela mexicana, pero que luego de pronto en algunas ideas eso como que no se entiende bien o no se plantea con la claridad que esperaría el magisterio. Y bueno, si es necesario, hay que agregar nuevos contenidos IPDA, si es necesario, en el marco del diagnóstico que se haya hecho, de este diagnóstico. Y por último, tener una temporalidad flexible, es decir, determinar si esto lo vamos a hacer para un mes, 3 meses, o un semestre, o todo el ciclo escolar. Porque vuelvo y repito, no tenemos por qué seguir una camisa de fuerza en las escuelas de que la planeación debe ser para todo el ciclo escolar. Eso es una idea equivocada. A ver, si es necesario tener una temporalidad, pero no una temporalidad rígida, porque entonces volvemos a la tecnología educativa que la nueva escuela mexicana tiene como propósito superar. Cuando en las escuelas tenemos una temporalidad muy definida, eso simplemente es regresar a la tecnología educativa. Y de eso no se trata. Podemos pensar en una temporalidad abierta, flexible, con una opción. Y vuelvo y lo digo, tenemos que quitarnos de la mente la idea de que la planeación es para todo el ciclo escolar. No. Bien. Otra cosa que también hemos notado que se está haciendo en esta parte es decir, o es pensar que el programa analítico es una secuenciación y que tenemos que seguir esa secuenciación en el ciclo escolar. Eso es equivocado. ¿Por qué? Porque eso era lo que planteaba la tecnología educativa. Seguir una secuenciación paso a paso a lo largo del ciclo escolar. Maestros, tenemos que superar la tecnología educativa, que es lo que nos propone la nueva escuela mexicana. Tenemos que erradicar la tecnología educativa de las aulas latinoamericanas, de una vez por todas. Y entonces no podemos seguir ese tipo de planteamientos de que el programa analítico es una secuenciación de lo que vamos a hacer en el ciclo escolar. No, el programa analítico debe asumirse como una propuesta flexible, inacabada, que se vaya construyendo al tiempo, a medida que avancemos incluso en el ciclo, que podamos hacer cambios. Si, por ejemplo, estamos en el segundo o tercer mes y nos damos cuenta de que lo que teníamos en el programa analítico no cuadra, pero lo cambiamos. Entonces, esa idea que he visto, que se ha venido planteando, por lo menos en algunas escuelas y zonas escolares en las cuales he estado, de secuenciación, y que posiblemente pueden estar en algunos documentos, yo sugiero que se debata y que la superemos, porque eso es simplemente una forma de seguir trabajando la tecnología educativa, como también cuando planteamos que el programa analítico debe llevar objetivos. Pero ¿cómo es posible que planteemos objetivos en un programa analítico ubicado por proyectos? Como hoy día lo estamos viendo en tantas propuestas que se están compartiendo en las redes sociales.
si el trabajo por objetivos precisamente era el centro de la tecnología educativa? Es la pedagogía que tenemos que erradicar de Latinoamérica. Y entonces ustedes me dirán, profesor Tobón, ¿y es incorrecto también que abordemos el programa escolar de mejora continua por objetivos? Por supuesto. Es incorrecto que en el programa escolar de mejora continua trabajemos este concepto de objetivos. Eso es incorrecto, porque eso simplemente es seguir manejando la tecnología educativa o seguir pensando que las escuelas son unas empresas para hacer negocios. Y eso y así es como tenemos muchos términos en la pedagogía todavía que tenemos que sacarlos y que no podemos seguir abordándolos en la nueva escuela mexicana. Este es el espacio para una pedagogía latinoamericana con gran contribución de México, y esa pedagogía la tenemos que hacer entre todos. Yo entiendo que tenemos unos esquemas muy inconscientes en torno a la tecnología educativa, que en determinados momentos influyen en nuestras conductas, en todos, y hasta en mí. Pero tenemos que hacer una metacognición sobre esos términos, ponerlos en discusión e ir haciendo mejoras. Entonces, voy a lo concreto. ¿Cómo plantear el programa analítico? De tal manera que no sea una repetición de la tecnología educativa como estamos viendo en muchas partes, o de tal forma que no aumente la carga administrativa. Pues bien, primero, el programa analítico se tiene que articular con el diagnóstico educativo comunitario, considerando la multiplicidad de problemas que existen en nuestra comunidad. Y a partir de ello, entonces tenemos que priorizar y organizar los contenidos y PDA por fases y grados, en colectivos, no por profesor, no por grupo. Y luego, esto pues se tiene que dar es a partir de los problemas que tenemos en el diagnóstico, que eso es a lo que se refiere el término de contextualización. Abordar la priorización y organización de los contenidos a partir de problemas del diagnóstico. Y si es necesario, agregar nuevos contenidos y o PDA en función de los problemas que se hayan identificado. Y por último, plantear de una manera muy sencilla algunos posibles proyectos a llevar a cabo. No tenemos que determinar todos los proyectos que se van a hacer en el ciclo escolar, no. En este momento lo más importante es hacer pequeños ejercicios de avance. Y en estos ejercicios, con que determinemos unos cuantos proyectos a realizar, es más que suficiente. El programa analítico no puede tener objetivos generales, ni objetivos específicos, ni metas, ni actividades, ni estrategias, ni instrumentos de evaluación, ni recursos, ni tener una temporalidad rígida, ni tampoco una secuenciación rígida. El programa analítico tiene que ser flexible. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas opciones, pero lo más importante es partir de lo que ya tenemos. No ir a buscar por todas partes formatos, porque eso en la mayoría de los casos nos va a complicar más la vida. Y sobre todo los formatos que estamos viendo, que son como una especie de planeación didáctica y que tienen incorporados muchos elementos de la tecnología educativa. Si ustedes se encuentran un formato que les sea pertinente, que lo discutan, que lo analicen y que en colectivo consideren que les va a ayudar, perfecto, lo pueden emplear, pero sin ninguna imposición de nadie.
Yo aquí tengo una forma de organizar el programa analítico que he venido trabajando con varias zonas escolares aquí en México. Se los comparto por si esto les da alguna idea de cómo pueden hacer o mejorar vuestro propio programa analítico. Es muy sencillo, miren, simplemente parto de los 4 campos formativos que tenemos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo único diferente que tiene esta forma de organización? Pues que le hemos integrado los problemas de la comunidad y los posibles proyectos. Y hasta aquí, esto nos ha servido de maravilla. Esto ha permitido que muchas escuelas avancen de una manera mucho más rápida y con más pertinencia frente a este trabajo. Porque vuelvo y les digo, la mayor parte del tiempo la debemos dedicar es a los estudiantes, no a estar completando formatos o haciendo planeaciones. Entonces tenemos que optimizar el tiempo, estimados maestros. Y una forma de hacerlo es buscar la sencillez en la forma de organizar las cosas. Aquí lo único nuevo es eso, los problemas y los posibles proyectos. Y bueno, y otra cosa, la temporalidad, pero como ya les dije, es una temporalidad flexible. Entonces habría que decir si esto lo vamos a hacer para un mes, para un trimestre, para un semestre o para un ciclo escolar. En este caso, en esta escuela, se hizo para un trimestre. Entonces lo que yo les voy a compartir es del primer trimestre, que ellos esperan trabajar a partir del mes de agosto. Y el diagnóstico que van a utilizar, que están utilizando para este programa analítico, lo acaban de hacer, que es este que está aquí. Lo acaban de hacer en este momento. Lo terminaron hace poco. Y con este diagnóstico es que están trabajando el programa analítico. Muy bien. Ven ustedes entonces que aquí no están los objetivos generales, los objetivos específicos, ni la secuenciación, ni tampoco las metas, ni las actividades, ni las estrategias, ni las evidencias, ni los recursos. Que vuelvo y lo digo, eso es una confusión que se ha dado con respecto al programa analítico por la idea de que es una planeación didáctica. Y eso no es así. El programa analítico no es una planeación didáctica. El programa analítico es un documento curricular, orientativo, que marca un acuerdo en el colectivo de maestros de una escuela. Bien. También ustedes se preguntarán, profesor Tobón, pero aquí falta un elemento muy importante que hemos trabajado en esta reforma. ¿Cuál sería este elemento? Y que no lo vemos. ¿Cuál sería este elemento que hemos trabajado mucho y que no aparece aquí? ¿Se le ha olvidado a usted, profesor Tobón? No, no se me ha olvidado. Por supuesto que sé cuál es ese elemento fundamental de la reforma, los ejes articuladores. No se me han olvidado los ejes articuladores. Ah, claro, y entonces, ¿por qué no los tiene usted aquí? Bueno, con los ejes articuladores hay dos opciones. La primera opción, la que se ha trabajado o se está trabajando, es agregar otra columna, otro espacio e integrar los ejes articuladores. Y claro, nos quedan ahí los ejes articuladores. Aquí le agregaría otra columna y colocamos ejes articuladores. Perfecto. Y la segunda opción es abordar los ejes articuladores, es en el cuarto paso, en la planeación didáctica. ¿Qué hemos encontrado nosotros? En la realidad, haciendo estos ejercicios en la práctica, es decir, ejecutando los proyectos con los alumnos, que es más pertinente trabajar los ejes articuladores es en los proyectos. Porque, ¿qué pasa cuando aquí planteamos los ejes articuladores?
Claro, esto nos queda muy completo, muy bonito, muy adecuado al discurso, a la integralidad, a lo sistémico, pero ¿qué sucede? Que si aquí planteamos ejes articuladores, esos ejes articuladores los tenemos que detectar es a partir de los contenidos y PDA. Y si hacemos eso, pues nos van a resultar varios ejes articuladores, o quizás todos los ejes articuladores. Pero ¿qué sucede cuando vamos a la práctica a trabajar con los estudiantes, con los proyectos? Que ahí sí no es posible trabajar cualquier eje articulador, sino que ahí, en ese caso, tiene que ser el eje articulador que efectivamente se desarrolle en los estudiantes. Y eso se tiene que hacer es a partir de la identificación de las actividades didácticas y de evaluación, y en el marco de los recursos que efectivamente tengamos. Entonces, cuando muchas veces aquí en el programa analítico determinamos ejes articuladores, ¿qué nos pasa cuando ya comenzamos a trabajar los proyectos? Que hay que replantear los ejes articuladores. Porque es que los ejes articuladores se tienen que reflejar es en la práctica cotidiana, con los estudiantes. Y para poderlo determinar de forma pertinente, necesitamos como tal ya los proyectos, para asegurarnos que efectivamente esos ejes articuladores sí se logren. Y entonces aquí, como todavía no tenemos los proyectos, porque es el siguiente paso, que también está dentro de las políticas de la SEP, cuando nos habla de los 4 planos, entonces los ejes articuladores que coloquemos aquí, en muchas ocasiones, ya luego no van a ser pertinentes, o se van a replantear. Entonces es un trabajo que también se habrá perdido. Y que conste que yo no estoy diciendo que no se estudien los ejes articuladores, por el contrario, todo el tiempo tenemos que estudiar los ejes articuladores y los tenemos que analizar. Pero yo les dejo a ustedes la reflexión para que analicen si lo consideran pertinente integrar los ejes articuladores en este momento, o más bien se esperan al siguiente y ya lo hacen con un mayor número de criterios para asegurarse que efectivamente los ejes que seleccionen sí se logren en los estudiantes. También se preguntarán ustedes, bueno, esto está ya más claro, pero ¿dónde aparece el codiseño? Resultó, ¿dónde está aquí el codiseño? ¿Necesitamos un formato? No necesitamos ningún formato para el codiseño. Aquí mismo se puede establecer el codiseño. ¿Cómo? Si ustedes consideran que es necesario agregar un nuevo contenido y/o PDA, simplemente colocan un asterisco o colocan con otro color ese contenido PDA y es suficiente. Por ejemplo, todos los contenidos I/O PDA en color azul son los modificados y todos los contenidos I/O PDA en color rojo son los nuevos, los que se agregaron desde cero porque se necesitan para abordar los problemas de esta comunidad. Y eso se puede hacer aquí mismo, en esta parte, en estos espacios de organización de la información. Vuelvo e insisto, esto no es ningún formato porque esto no es ninguna creación de nada. Esto simplemente es tomar las tablas que ya trae la SEP y agregarle una más, que son los problemas y los proyectos. Bueno, veamos un pequeño ejemplo para que esto quede más claro. De la misma escuela. A ver, ¿cómo lo está haciendo esta escuela que ya hizo el diagnóstico educativo comunitario hace un par de semanas? Pues bien. Esta escuela revisó el programa sintético y en el caso del grado 4, en la fase 4, priorizó los PDA para el grado 4 en el primer trimestre. Y esto que están viendo ustedes aquí en la diapositiva
son los PDA priorizados para el grado cuarto. Aquí la escuela consideró que no era necesario volver a repetir los contenidos porque eso ya está en el documento. Entonces es otra sugerencia que yo les doy. Si no van a modificar un contenido, no es necesario volverlo a agregar aquí, porque eso dificulta la comprensión y la relación entre los elementos. Para uno hacer un trabajo sistémico, uno necesita que los elementos sean bien identificables y comprensibles. Si tenemos muchos elementos, eso va a complicar la relación y la estructuración sistémica. Entonces, aquí la escuela, en cada uno de los grados, está estableciendo la priorización de los PDA para el primer trimestre. En este caso, les estoy compartiendo un ejemplo del grado cuarto de primaria para la fase 4, construido con todo el colectivo de maestros. Obviamente, con el liderazgo del maestro que está en el grado 4. Luego ustedes ven unos números. ¿Qué significan esos números? La priorización. Pero es una priorización flexible en el marco de los problemas que se encontraron en la comunidad. Bien. Luego, la escuela estableció relaciones entre los PDA de los 4 campos formativos. Aquí está el establecimiento de estas relaciones. Esto no está en el programa Sintec. Bien, esta relación de los 4 campos formativos no aparece en el programa Sintec. Esto lo hizo la escuela a partir de los problemas identificados en el diagnóstico. Y en este caso, lo hizo a partir de este problema que ustedes recuerdan, el problema de la alimentación. Falta una alimentación adecuada en las familias y el 75% de los alumnos no consume vegetales. Entonces, a partir de este problema encontrado en el diagnóstico, se relacionaron los PDA de los diferentes contenidos, de los diferentes campos formativos. Lenguajes. PDA 1 identifica los efectos. Ajá. Sí, perdón. Pensé que era otro, que había cometido un error de él. Primero, identifica los efectos de una situación o fenómeno planteados en la información que presenta un texto expositivo. Planea, escribe, revisa y corrige sus propios textos expositivos, considerando el problema. Utiliza nexos, adverbios y frases adverbiales de secuencia, como luego, más adelante, después, antes, más temprano, etc. Saberes y pensamientos científicos. Haga y describe los nutrimentos que proporcionan los alimentos que consume y contrasta con el plato del bien comer. Identifica los que necesita incluir en su alimentación. Segundo, en saberes y pensamientos científicos, mejora su práctica de alimentación con base en el plato del bien comer y la jarra del bien beber. Tiene 2 asteriscos. Quiere decir que es un PDA que se agregó desde cero por parte de la escuela y que no está en el programa Sintec. Vinculadas a su contexto implican sumas o restas de números naturales. 5 PDA, 2 de lenguajes y 3 de saberes y pensamientos científicos. Estos 5 PDA es de la escuela, que es el codiseño.
Y estos PDA están relacionados con el problema de la falta de alimentación. Es decir, los 5 PDA van a ayudar a resolver el problema de la alimentación, tanto en los estudiantes como en sus familias, como vamos a ver enseguida con el proyecto. Vamos ahora a ética, naturaleza y sociedades. Comprende la importancia de una alimentación saludable y revalora el consumo de vegetales y verduras en diversos platillos, desarrollando acciones colectivas y colaborativas en su escuela. Este PDA se retomó del currículo sintético, pero fue modificado, porque el currículo sintético habla de revalorar el consumo del maíz, y aquí la escuela consideró que había que revalorar el consumo de vegetales en general que se ha tenido en la alimentación típica, en la alimentación tradicional. Y entonces, como se modificó el PDA, se colocó solamente un asterisco. Vamos a ver humano y lo comunitario. Analiza las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimenticios en el contexto escolar. Como no tiene ningún asterisco, simplemente se retomó el programa sintético. Miren que habla de la alimentación, entonces también contribuye a resolver el problema que tenemos aquí. Reconoce ideas, conocimientos, prácticas culturales y formas de organización para explicar el significado que tienen en la familia, la escuela y la comunidad. Esto también se va a lograr, porque aquí los estudiantes van a aprender a reconocer ideas, conocimientos y prácticas relacionadas con la alimentación. Y por último, realiza prácticas de hidratación saludable para promover prácticas de alimentación vinculadas a la salud y a la comunidad. Pues la hidratación también se va a abordar aquí con este problema relacionado con la alimentación. Bueno, y así podríamos articular otros PDA, pero les estoy compartiendo lo que está proponiendo, que se llama Nuestro Huerto Casero, que más o menos duraría un mes dentro del primer trimestre. Vuelvo y lo digo, una temporalidad flexible y abierta. Pueden ver ustedes que aquí no se colocaron los ejes articuladores, porque la escuela, en el análisis que hizo, fruto de estas reflexiones que nosotros también compartimos, vio que lo mejor era dejar los ejes articuladores para ser trabajados en la planeación del proyecto. Pero vuelvo e insisto, si ustedes quieren agregar aquí los ejes articuladores, lo pueden hacer en un marco de autonomía particular. Y ustedes pueden trabajar esto como lo deseen. Y así como ustedes pueden ver este ejemplo, pues se han estado planteando los demás contenidos y PDA de las 3 fases que corresponden a primaria, la fase 3, la fase 4 y la fase 5 en esta escuela. Voy a dejar hasta aquí lo correspondiente al programa analítico para que veamos entonces cómo es que se propone el proyecto, que sale de esta parte. Y ya con esto voy finalizando. Entonces, paso 4, proyectos. ¿Qué debe llevar un proyecto? Un proyecto, lo mínimo que tiene que tener es un problema. No existe proyecto sin problema. Y junto a este problema, determinar uno o varios ejes articuladores que efectivamente se van a lograr en los estudiantes. Los ejes articuladores no son para dejarlos en un documento, para que nos quede bien completico el documento, para que tenga bastantes columnas y así nos digan, no, qué trabajo tan interesante, tan completo que hicimos. No, es que la pedagogía tiene que avanzar hacia la sencillez que tanto nos ha faltado en Latinoamérica. Ya no podemos complicar más la pedagogía y tenemos que eliminar muchas actividades administrativas. Pero si ustedes en el programa analítico establecen unos ejes articuladores con mucho análisis y ven que esos ejes sí los van a trabajar en los proyectos, entonces perfectamente los pueden plantear en el programa analítico.
También los proyectos deben llevar un producto central que sea pertinente en el entorno y que esté articulado a los intereses de los alumnos, las actividades fundamentales, la evaluación, que ante todo debe ser evaluación formativa, los recursos y una temporalidad abierta, como hemos dicho. Un proyecto interdisciplinario esencialmente es una estrategia didáctica que tiene una larga historia en la pedagogía. Hay estudios que señalan que esta estrategia tuvo sus orígenes en la Edad Media, en los talleres que se hacían en Europa para enseñar nuevas búsqueda de resolver un problema de la comunidad, de tal manera que los estudiantes logren como mínimo un proceso de desarrollo de aprendizaje, articulando uno o varios campos formativos o una o varias disciplinas. Y que las actividades se concatenen. Para que el proyecto sea interdisciplinario, mínimo se tienen que articular dos disciplinas. No necesitamos articular todas las disciplinas para que sea interdisciplinario. Por ejemplo, si estamos en secundaria, con el solo hecho de articular español y biología, ya tenemos un proyecto interdisciplinario, o español e inglés, o español y matemáticas, ya tenemos el proyecto interdisciplinario. Es un error pensar o establecer que los proyectos interdisciplinarios tienen que articular los 4 campos formativos o tienen que articular todas las disciplinas de un campo formativo. Eso no es así. Por ejemplo, podemos hacer perfectamente un proyecto interdisciplinario en lenguajes articulando español e inglés y ya es interdisciplinario porque está articulando 2 disciplinas. Y un proyecto interdisciplinario puede durar muy poquito, puede durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, varios meses o todo un ciclo escolar. También un nivel completo, por ejemplo, toda la educación inicial o todos los 3 niveles de preescolar o los 6 grados de primaria o los 3 grados de secundaria. Dicho esto, también hay que tener claridad de lo que no son proyectos. Con mucha frecuencia nos encontramos en internet y en las redes sociales proyectos que se titulan como aprendamos matemáticas de manera divertida, aprendamos matemáticas jugando, aprendamos química mediante juegos o mediante adivinanzas o con una aplicación tecnológica como por ejemplo quizzes. También con mucha frecuencia se dice que los proyectos consisten en realizar actividades manuales o jugar para aprender. Esto no son proyectos. Porque tú puedes trabajar las ecuaciones lineales jugando y eso no es un proyecto. Un proyecto es aplicar las ecuaciones lineales para apoyar a la familia en el establecimiento de un presupuesto que ayude a manejar mejor los pocos ingresos que se tienen. Eso sí es un proyecto. O aplicar la trigonometría para reorganizar el hogar de tal manera que se utilicen mejor los distintos espacios, para que se optimicen. Eso es un proyecto. Pero aprender trigonometría jugando con adivinanzas o con aplicaciones tecnológicas que simplemente se enfocan en contenidos, esos no son proyectos. Ahora bien, no estamos diciendo que haya que sacar el juego o las adivinanzas o la tecnología, no. Todo esto lo podemos hacer perfectamente en un proyecto. Es decir, en un proyecto podemos jugar, podemos trabajar con la tecnología, podemos tener adivinanzas, podemos tener ejercicios relacionados con contenidos, etc. La Secretaría de Educación Pública propone 4 metodologías para abordar los proyectos. Pero ¿qué sucede con estas 4 metodologías?
que no son una camisa de fuerza. Y lamentablemente, en algunas escuelas se tiene la idea de que hay que seguir obligatoriamente estas 4 metodologías, y eso es incorrecto. Empezando porque los proyectos, por naturaleza, son abiertos y flexibles, y no se pueden encasillar en una determinada metodología. Entonces, esto que nos propone la SEP, lo debemos entender es simplemente como una sugerencia, como una recomendación, pero somos los maestros, los que trabajamos en el día a día, la educación, los que debemos determinar cuál es la mejor metodología. Entonces, poder tomar la metodología de un determinado entorno, o adaptar esa metodología a nuestro entorno, o construir nuestra propia metodología. Pero todo tiene que ser con flexibilidad, con apertura. No se puede imponer ningún formato en una zona escolar o en una escuela, como sí ha ocurrido en las reformas anteriores. En el caso de los proyectos, el trabajo tiene que ser muy abierto y con mucha conciencia de los maestros. Pero eso no quiere decir que cualquier metodología funcione a la perfección. Y entonces, así como estoy diciendo, estas 4 metodologías que propone la SEP son metodologías. También quiero agregar que esta metodología, por ejemplo, de los 11 pasos que se ha socializado en algunos documentos, es inconveniente. Esta metodología de 11 pasos es inconveniente. ¿Por qué? Porque primero tiene demasiados pasos. Y eso lleva a que el trabajo por proyectos se quede en algo mecánico, en algo rígido, que no tiene por qué ser así. En los proyectos no funciona tener tantos pasos. Y aquí estamos hablando de 11 pasos, de 11 momentos. Entonces, si un maestro trabaja los proyectos siguiendo esta metodología, posiblemente va a comenzar a encontrar que hay muchas cosas que se repiten, como por ejemplo en la fase 3, porque a veces no está claro cómo se diferencia, por ejemplo, el momento 8 que habla de integración, del momento 9 que habla de difusión, o del momento 10 que habla de consideraciones. Entonces, yo les invito a que si van a utilizar la metodología del aprendizaje basado en proyectos, en lenguajes, no sigan estos 11 pasos. Y si los van a seguir, pues háganlo entonces con mucha pertinencia, con mucha claridad, y que sea por convicción. Si ustedes lo hacen por convicción, y si ustedes me dicen, profesor Tobón, es que yo estoy trabajando los 11 pasos y encuentro que es la mejor metodología, excelente. Porque ¿qué se van a encontrar también ustedes en los libros de texto de lenguajes? Que no se siguen estos 11 pasos. Y en ejemplos que hemos podido ver incluso de entidades oficiales, a veces no encontramos estos 11 pasos. Encontramos 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos. Los libros de texto van a venir unos con 8 pasos, otros con 9 pasos. Por ejemplo, en lenguajes, pero no con los 11 pasos. Entonces, ahí también hay un fuerte argumento. O sea, si los libros de texto que vamos a tener en el campo del lenguaje, los proyectos, siguen, ¿qué necesidad hay también de seguir todo eso? A no ser que sea por convicción. En mi experiencia, trabajando durante más de 23 años la metodología de proyectos, que fue con la cual yo me inicié en este recorrido por Latinoamérica para impulsar la transformación educativa, yo lo que he encontrado es que los proyectos tienen que tener pocos pasos, ser más abiertos, más sencillos y ante todo modificables en función de las circunstancias. Que la cuestión de los pasos o de los momentos solamente debe ser una especie de esquema, de ayuda. Pero esto no se debe tomar al pie de la letra.
Yo mismo, en mi trayectoria, he propuesto distintas metodologías de paso. Y hoy día, lo que yo sugiero es que esto debe ser con apertura. Pero también hay que tener claridad de una serie de metodologías muy populares en las redes sociales y en la bibliografía que no se adecúan o que no se articulan con la nueva escuela mexicana. Entonces, estoy de acuerdo, sigamos cualquier metodología, pero que se articule con la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, aquí tenemos una metodología muy popular en Latinoamérica y en México, que plantea 7 momentos para trabajar un proyecto. ¿Y qué es lo que vemos en esta metodología? Pues que hay una serie de elementos que van en contra de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, se dice que hay que plantear un proyecto a partir de un tema. Eso es totalmente equivocado. Los proyectos en la nueva escuela mexicana no se plantean a partir de un tema, sino a partir de un problema que surge del diagnóstico del contexto, de este diagnóstico, del contexto comunitario, donde estamos todos. Segundo, en esta metodología se obliga a los maestros a conformar equipos. Este es un error típico en los proyectos. Y eso no lo plantea la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana no se obliga a un maestro a que siempre debe trabajar conformando equipos. No. Sino que en un proyecto hay unas actividades que se pueden hacer de manera individual, otras en vinas, otras en pequeños equipos, otras en un gran grupo, etc. Y tercero, fíjense que en esta metodología, a ver, la que viene ya le vamos a dar espacio. En esta metodología se está planteando que la evaluación está al final. Miren ustedes, estimados compañeros, miren. La evaluación está al final, aquí, en el momento 7. Y se dice que es en el momento 7 que se debe hacer evaluación, autoevaluación y aplicarse las rúbricas. Eso es incorrecto. En la nueva escuela mexicana la evaluación tiene que ser desde aquí, desde el inicio, y hacerse durante todo el proceso. Y también debe ser ante todo una evaluación formativa, que es lo que debe primar, la evaluación formativa. Bueno, y ahora sí, la siguiente metodología, que está ansiosa de que la comparta. Así, aquí está. Esta es otra metodología que nuevamente llega también a los docentes a conformar equipos y la evaluación se plantea lo último. Entonces, maestros, busquemos la mejor metodología, la más pertinente, la que más pero que se vincule con la nueva escuela mexicana. Estas dos metodologías que estamos viendo no se articulan con la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo mínimo que debería llevar una metodología de proyectos? Miren, lo mínimo es abordar un problema de la comunidad, de los estudiantes, de la población, de la fauna, de la historia, de la geografía, de las familias, de la escuela, de los maestros, etc. Lograr que los estudiantes indaguen información y co-construyan el conocimiento de manera colaborativa. Tercero, que aporten a la solución del problema. Cuarto, que generen un producto pertinente en el entorno y que ese producto se conecte con sus intereses, que no sea un producto academicista, como ocurrió con las dos reformas anteriores, donde muchos productos eran academicistas, que no tenían nada que ver con los intereses de los alumnos, como por ejemplo pedirles a los estudiantes elaborar una monografía en primaria o secundaria, cuando la monografía no la van a utilizar en sus vidas cotidianas. ¿Qué sí son proyectos? Aquí tenemos 6 ejemplos de proyectos: prevenir las adicciones, mejorar la alimentación,
realizar un plan de ahorro en el hogar con la familia aplicando las matemáticas, disminuir el consumo de agua y energía, prevenir el acoso escolar, mejorar la distribución de los espacios en el hogar, entre otros. Estos son ejemplos de proyectos. Y los proyectos los hacen los estudiantes. Los estudiantes de educación inicial entre 0 y 3 años, los estudiantes de preescolar entre 3 y 5 años, los estudiantes de primaria, los estudiantes de secundaria. Ahora bien, no me voy a quedar tampoco sin compartirles algunas de las metodologías que yo he creado para trabajar por proyectos. Una de las tantas metodologías que yo le he propuesto al magisterio en Latinoamérica y también al magisterio de México es esta, y que yo propongo simplemente para su discusión, no para que se siga al pie de la letra. Esta es una metodología que tiene 6 momentos y esta metodología se puede trabajar con todos los 4 campos formativos sin ningún problema, con todos los 4 campos formativos. Es más, el gran beneficio de esta metodología es que nos permite articular los 4 campos formativos, como debería ser en una verdadera pedagogía latinoamericana, que no sea fragmentada o reduccionista. Y los 6 momentos son los siguientes: nos motivamos, planificamos, indagamos, actuamos, producimos y socializamos. Miren que cada momento tiene un lenguaje colaborativo, y eso es muy importante, porque al tener este lenguaje del colectivo, pues los estudiantes se identifican más con lo que hay que hacer. Y en la izquierda pues tenemos el título del proyecto, que debe ser un título interesante, que genere curiosidad y expectativa, la fase o el grado, el problema, el eje articulador o los ejes articuladores, los campos formativos que están implicados, los procesos de desarrollo y de aprendizaje y el producto central. Entonces, yo lo que he encontrado es que para uno planear un proyecto lo mejor es hacer primero un esquema como este. Entonces, sentarnos y hacer un esquema con lo esencial, así como lo tenemos aquí, y luego ya, cuando tengamos claridad del esquema y hagamos los ajustes y veamos que los diferentes momentos del proyecto sí van a contribuir a lograr el problema y a los PDA que se han propuesto, entonces ahí sí podemos comenzar a hacer un desarrollo de cada uno de los momentos con más detalle. Pero en principio, la propuesta que yo vengo haciendo es planificar los proyectos de una manera sencilla, de una manera más gráfica, más sintética, para que podamos entender las interrelaciones entre las partes. Nos tenemos que alejar de esos formatos que tienen una infinidad de elementos y componentes, porque si queremos realmente apropiarnos de esta metodología tenemos que empezar por lo básico, por lo elemental. Y aquí tenemos esa opción. Entonces, yo les invito a que si todavía no tienen mucha experiencia trabajando con esta estrategia, comiencen haciendo un esquema, así como este, obviamente partiendo de lo que es el programa analítico, ¿cierto? Del programa analítico. Entonces, ya antes de terminar les voy a compartir un ejemplo de la misma escuela. Este es el programa analítico, como ustedes lo acaban de ver. Tiene una serie de procesos de desarrollo de aprendizaje ya priorizados para el primer trimestre que se va a trabajar en esta escuela, en la fase 4, grado 4. Aquí no están todos los PDA del primer trimestre, eso lo aclaro, no, aquí están algunos, o sea, los más relevantes, pero faltan otros. Y además les digo, es que logrando esto se va a avanzar bastante con los estudiantes, pero nos faltan otros. Y el proyecto que se propone es este. Miren, este es el esquema. Proyecto Nuestro Huerto Casero, fase 4, grado 4. Yo soy el autor, pues porque yo moderé la creación de este proyecto con los maestros.
y yo terminé de pulirlo. Sí. Bien. Y ante todo soy el autor pues aquí de la redacción de esto y de las actividades con fines didácticos. Y así como está, no es el mismo proyecto que se propone en la escuela, eso también lo aclaro. No, yo hice algo distinto, pero pues tomando en cuenta el programa analítico que ellos hicieron. Problema: mejorar el consumo de vegetales en la familia, en una comunidad bajo recursos económicos, producto, un video con avances en la siembra de vegetales. El eje articulador que se va a lograr es el pensamiento crítico. Y entonces aquí tenemos los 6 momentos. Nos motivamos, los estudiantes se van a motivar para realizar su huerto casero viendo un video que muestra los beneficios que tienen los huertos caseros para mejorar la alimentación saludable y también para cuidar el ambiente, y cómo se pueden hacer los huertos caseros en cualquier hogar, independientemente de las condiciones. Hasta en el hogar de más extrema pobreza se puede crear un huerto casero, como también en la casa más cómoda y amplia que puede existir, con sus terrenos. Y luego los estudiantes van a elaborar un cartel sobre cómo se imaginan este huerto casero, y lo van a describir con un pequeño texto. Y ahí ya comienzan a desarrollar uno de los PDA que se tienen contemplados en el programa analítico, que es la redacción de un texto. Miren, aquí dice: escribe un texto, que también obviamente responde al nivel de redacción esperado. Bueno, luego planificamos, los estudiantes van a ayudar a acordar entonces el proyecto que se va a hacer con sus sugerencias. Después indagamos, ellos van a leer un pequeño texto sobre cómo elaborar un huerto casero, y ahí van a desarrollar habilidades de lectura comprensiva, y después, con base en la lectura de ese texto, van a elaborar una infografía que contenga los pasos a seguir para elaborar un huerto casero. Actuamos. Aquí, ya en la actuación, van a realizar el huerto casero a partir de la observación de un video que describe los pasos para hacer este huerto, y que ellos van a adaptar a las condiciones de las viviendas en las cuales viven. Y para hacer el huerto casero también se van a apoyar en la infografía que hicieron en el paso anterior. Luego van a elaborar el huerto casero con el apoyo de todos los integrantes de la familia, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los miembros. Y a medida que van haciendo el huerto casero, van elaborando un pequeño informe sobre lo que van haciendo, y con eso también pues van avanzando en la redacción de un texto, que es otro de los propósitos que se tienen. Son los pasos que se pueden seguir para... Producimos. Ya en producimos, ellos van a elaborar como tal el informe escrito en torno al huerto casero que hicieron. Lo van a revisar varias veces, van a tener apoyo entre pares, van a tener retroalimentación continua del profesor, van a tener muchas opciones para poder hacer el informe, de tal manera que aprendan a redactar tal como se espera. Y en la parte final van a compartir un pequeño video del huerto casero con los pares y con la familia, y se propone el video porque dentro de los intereses detectados, pues uno de los mayores intereses son los videos, y compartir los videos en las redes sociales. Entonces aquí también el video lo van a compartir en las redes sociales de los miembros de la familia. Este es entonces el ejemplo que sale del programa analítico. El eje articulador se va a trabajar aquí porque en todos los momentos los estudiantes van a aprender a analizar información, a contrastar información, a determinar qué es información cierta, qué es información falsa. Miren, eje articulado, pensamiento crítico. ¿Qué hubiese pasado si en el programa analítico ellos hubiesen planteado los ejes articuladores? Pues que muy posiblemente aquí hubiesen planteado varios ejes articuladores.
como por ejemplo el eje articulador de la interculturalidad, el eje articulador de la lectura y la escritura, el eje articulador del pensamiento crítico, entre otros. Pero cuando van a elaborar el proyecto, se dan cuenta que lo que efectivamente se logra es el pensamiento crítico. Y en segundo lugar, que todavía no están seguros, es la parte de la lectura y la comprensión, perdón, y la redacción como prácticas culturales, de apropiación de la cultura. Sobre otros ejes todavía no tienen la seguridad. ¿Por qué? Porque una cosa es abordar los ejes articuladores teniendo en cuenta meramente los contenidos y los PDA, y otra cosa es abordar los ejes articuladores teniendo en cuenta lo que efectivamente van a lograr los estudiantes, como debe ser. Por ejemplo, ¿cómo se han venido elaborando los libros de texto? Los mismos libros de texto se han elaborado es determinando cómo es que se van a lograr los ejes articuladores en las actividades. Y entonces, los ejes articuladores que se proponen en los proyectos de los nuevos libros de texto han salido es a partir de la revisión de las actividades que efectivamente se plantean. Bueno, dejo hasta aquí, muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta, adelante. Sin duda alguna, una gran disertación por parte del doctor Tomás. Tenemos algunos detalles técnicos, pero si alguien del público desea hacer alguna pregunta, por favor van a pasarlos a la cámara y levanten la mano para que les den una hojita y puedan realizar la pregunta. La pueden hacer. Bueno, de todas maneras quiero agregar mientras están las preguntas que este proceso lo de plantear a la maestra en base a su autonomía, claro, y a su autonomía profesional. O sea, estos son solamente algunas reflexiones para el debate. O sea, los ejes articulados ustedes los pueden colocar en el debate. Maestros, maestras, por favor, los que están siguiendo la transmisión aquí, cierren su micrófono para que nos escuche el eco y se pueda escuchar bien, por favor. Cierren sus micrófonos. Reforzar en todo momento la autonomía curricular que está ligada también a la autonomía de gestionar y basal. Se dice mucho el sonido, también tratar de apagar Pero si abren los micrófonos se celulares. Como yo estoy en la sala y en la plataforma, yo levanto la mano y se abre el micrófono y pregunta directamente. ¿Sí hay alguna pregunta? de aquí de este lado. Sin duda alguna, el doctor nos aclaró algunos conceptos, procedimientos e instrumentos para poder realizar el programa sintético al programa analítico. Doctor Santos, hay unas manos levantadas. Sí, En el orden serían. tengo algunos problemas con el sonido. Vamos a dar la palabra a Álvaro Rosas. Vamos a ver nada más dos participaciones. Álvaro Rosas.
Hola, muy buenas tardes, doctor Sergio Tebón, muy buenas tardes. Gracias por la atención a mi pregunta. En relación a lo siguiente, como usted menciona, Secretaría de Educación Pública nos permite o nos solicita se realicen los proyectos en base a campos formativos. Ahí tenemos la temporalidad y también usted nos comenta de proyectos interdisciplinarios.